Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, el trauma, ¿se hereda? Vamos a intentar primero indagar qué es un trauma, cómo sucede, cuáles son sus consecuencias, por qué es importante saber que los traumas existen y cómo es posible que ese trauma particular a una familia pueda ser transmitido de generación en generación sin que nos demos cuenta. Para conversar con nosotros estará el escritor y psicoanalista Mariano Osorio Gumá. Tendremos, como cada semana, nuestros sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. ¿Qué es un trauma? La palabra viene del griego y significa una irrupción y una herida. El trauma se refiere a un acontecimiento sorpresivo, intenso y brutal que nos provoca un choque psíquico. Nos hace sentir que no tenemos las herramientas emocionales para enfrentarlo y tiende a ser duradero, tan duradero que puede atravesar las generaciones. El trauma es un dolor que se instala porque ese acontecimiento brutal quebró el orden de nuestro mundo conocido. Nos desestabilizó. Nos confrontó a una fragilidad extrema. Nos redujo a la impotencia. Lo vivimos como mortífero. Muchas veces las personas no estamos conscientes de vivir con ese dolor. Lo disminuimos. Pareciera que la sociedad nos arrastra en esa obligación de ser felices a ultranza en la que los daños emocionales no tienen cabida. No son bien vistos. Y sin embargo, vaya que existen. Y ser fuertes no es negarlos, sino trabajar con ellos. Si hablamos de los traumas que pueden heredarse, pensemos, para intentar entender, en un ejemplo muy cercano. Los traumas que provocan las luchas armadas. La Revolución Mexicana es una experiencia reciente, apenas a 3-4 generaciones de distancia. La hablamos como un hecho histórico, definitorio del país que somos. La hablamos bastante menos en términos de que los hechos pueden haber sido traumáticos para cada persona. Para cada vida. La pérdida del padre, de hermanos, el desplazamiento forzado, la irrupción de la violencia. Imaginemos a nuestra abuela, bisabuela, entrenada por las personas adultas a esconderse cuando llegan las tropas. A la niña se le transmitió que puede ser violentada. Ese miedo se incrusta en la piel. No se habla de los orígenes del miedo, de su circunstancia específica, pero ese miedo concreto se transmite. La hija, la nieta, la bisnieta de aquella niña puede desarrollar en algún momento de su vida un miedo paralizante a salir a la calle. No sabe cómo sucede. No sabe cómo llega. La transmisión de la alerta ante el peligro recorrió generaciones y se manifiesta. Nuestra libertad para elegir quiénes queremos ser consiste también en aceptar que traemos las marcas de las generaciones que nos precedieron. No negarlas. Porque esa negación que pareciera salvarnos, no nos salva. Bienvenida a la escritora y psicoanalista Mariano Osorio Gumá, autora de novelas como El paraíso de las moscas, Tal vez vuelvan los pájaros, Cuando llegues al otro lado. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, María Teresa. Pues Mariana, anduve indague y vi que tú eres una gran especialista con el tema justo, no solo del trauma, sino de su transmisión generacional. ¿Qué sería un trauma? Bueno, un trauma es... la palabra trauma, de hecho, se usaba antiguamente para referirse sobre todo a un golpe en lo físico. Uh-huh. Pero actualmente, desde hace mucho tiempo, se utiliza más que nada para hablar de la herida psíquica, ¿no? Porque tenemos este asunto desde quién sabe cuándo de dividir, ¿no? Además, lo físico de lo psíquico como si fueran dos cosas muy distintas y no necesariamente, ¿no? Pero bueno, un trauma es una herida, un embate contra la psique de un sujeto o de un grupo, ¿no? Finalmente de un sujeto, porque ahí es donde se transmite, que
que va a generar como un plus, ¿no? Es como si, lo voy a poner en palabras más claras, es como si se desbordara el recipiente psíquico, ¿no? Si pensamos en la psique, porque es complicado, ¿no? ¿Qué es eso de la psique? ¿Dónde está, no? Bueno, si lo pensamos como un recipiente o como un mecanismo, si quieres, La olla express. Ajá, hay algo allí que se desborda porque se recibe más de lo que puede tolerar, ¿no? Entonces, en esa medida hay un desbordamiento y hay una imposibilidad, una dificultad, por lo pronto, de tramitar todo eso que se está desbordando. Y entonces la psique lo que hace es generar mecanismos para defenderse de ese plus, porque ese plus generalmente lo que produce es mucho dolor psíquico, que se puede traducir luego en dolor físico, pero eventualmente se trata de dolor psíquico que hay que ocultarlo. El dolor tiende a ser algo que se oculta, que se esconde, que no se habla. Justo lo traumático implica sacar a la palabra del juego, ¿no? Es un poco, ya no se habla del asunto, ¿cómo se va a hablar? Es difícil hablar de las experiencias de guerra, es difícil hablar de lo que sea, porque además no es que uno dice, es que pasó esto y eso es traumático para alguien, pero no todo es traumático para todo mundo, ¿no? Hay cosas que a veces pueden ser muy pequeñitas y generar un trauma en alguien, y que para otra persona puede pensar, pero si no fue nada, se cayó el vaso, ¿no? Pero, Mariana, la persona misma que vive ese hecho traumático, podemos tender a minimizarlo, a reprimirlo un poco. Muchas veces lo olvidamos. Bueno, eso es justamente el trauma. Una de las condiciones de lo traumático es que se olvida, se reprime o digamos que se expulsa o sea, se mete bajo el tapete, ¿no? Porque no se puede tolerar. Entonces, no es que alguien que haya tenido un trauma esté siempre pensando en eso, al contrario. Una de las características fundamentales del trauma es que no se dice, se trata de ocultar, no aparece en el sistema, ¿no? En la conciencia de un sujeto, ¿no? Son incluso esas situaciones que se pueden traducir como secretos familiares, cosas de las que no se habla, una situación de violencia contra una mujer, una situación de violencia de una guerra. La gente que llega de la guerra o que ha vivido una guerra muchas veces pasa mucho tiempo sin poder hablar de ello, ¿no? Un exilio, una migración. Hay veces que hay muertes en la familia que se ocultan. Una muerte en la familia, exacto, que resulta, por algún motivo, resulta tan dolorosa. Puede ser incluso por vergonzoso o porque tiene que ver, porque está del lado de lo criminal, ¿no? Cosas que la psique no puede como tramitar. A veces, si se hace un poco la analogía, me gusta hacer la analogía, es como si la psique, si la analogamos con el aparato digestivo, ¿no? Es algo que no se puede digerir, ¿no? Es tan indigesto pero no se sale del aparato, queda ahí, ¿no? Ese es un tema también, ¿no? Que queda en el aparato, en este caso psíquico, como un ente extraño, ¿no? Que va a dar pataditas. Que va a dar pataditas, ¿no? Que va a tratar de expresarse de alguna manera porque necesita ser digerido psíquicamente y emocionalmente. Entonces va a estar molestando con síntomas. Que pueden ser físicos a pueden veces. Ser somáticos, muchas veces son físicos, muchas veces son físicos, muchas veces son vinculares, ¿no? Generalmente son cosas además que se repiten, ¿no? Maneras de vincularse, maneras de estar en el mundo, o no tener trabajo, o ser siempre expulsado de una relación, o siempre, ¿sabes? Hay tantos síntomas y repeticiones como personas hay en el mundo.
¿no? Te quisiera hacer una pregunta donde se entrecruzan, ¿no? Tu trabajo como psicoanalista y tu trabajo como escritora. Hay dos de tus novelas, Cuando llegues al otro lado y Tal vez vuelvan los pájaros, que tienen varias cosas en común. Las dos son narradas por la voz de una niña y las dos se tratan de exilio, bueno, una de migración, otra de exilio. Y en las dos hay este hecho traumático de la ruptura con todo lo hasta ese momento conocido, porque en los dos casos son huidas, obligadas, ¿no? Yo te quería preguntar, porque leyendo tu semblanza vi que tú naciste en Cuba, de 70 a 73 viviste en Chile, y ustedes llegaron, tu familia y tú, en 73 a México, que es justo el momento del asesinato de Salvador Allende, bueno, lo que ya sabemos, el incendio de la Moneda. Entonces coincide la fecha en que la niña de la novela y su familia logran huir y exilarse en México y tu fecha de llegada a México. Uh-huh. Sí, esa novela, evidentemente, siempre digo que un escritor, no es gratuito que me dedique al psicoanálisis, y a la literatura, o más bien que como escritora escriba sobre ciertos temas. Yo siempre pienso que los escritores no escribimos sobre, o las escritoras no escribimos sobre lo que queremos, sino sobre lo que podemos. Y hay temas que se repiten y se imponen. A mí siempre se me ha impuesto en mi escritura las historias que tienen que ver con infancia, guerra, locura, migración, exilio, ¿no? Son los temas que suelen estar, la extrañeza también, lo ominoso también en relación pues, a la locura, etcétera. Pero son temas que se me imponen en mi escritura porque evidentemente son temas que me atraviesan y me habitan, ¿no? Y son temas sobre los que he trabajado mucho como escritora, como psicoanalista también. Y Tal vez vuelvan los pájaros, es una novela que fue una elaboración de mi trauma, digamos, por decirlo así, ¿no? Nos podemos detener un momentito. Sí. Después hablamos de la elaboración del trauma. Vamos a ir a un corte y les comparto una frase de la psicoanalista Françoise Dolto: lo que se calla en la primera generación, la segunda lo lleva en el cuerpo. Regresamos. Seguimos con nuestro tema de hoy, el trauma y su transmisión de una generación a la otra. Mariana, justo te corté en el momento en que decías, escribir tu novela me permitió elaborar el trauma. Sí, en cierto modo. Tal vez, en realidad no es así. Siempre digo que esa novela la escribí muy rápido. Solo me tardé 2 años, que es muy rápido para una novela, para escribir una novela, más 25 años de análisis. O sea, yo pasé por un diván de psicoanalista y hablando de ese tema, y ahí pude escribir la novela, ¿no? Más la vivencia del hecho. Claro, yo viví en Chile de niña y, bueno, sufrí el exilio, la guerra y luego el exilio, y con toda la angustia y el desarraigo que implica un evento. ¿Qué pasó en el 73 para tu familia y para ti? Lo que pasó fue que mi madre era cubana, mi padre era chileno, y mi padre trabajaba en La Moneda con Allende, y a raíz del golpe militar, pues empieza la persecución contra toda la gente que estaba cerca de ese gobierno, o cerca de esas ideas, y entonces tuvimos que salir corriendo prácticamente porque allanaron nuestra casa y había un peligro de desaparecer a mi padre, etc. Entonces tuvimos que irnos a la Embajada de México y exiliarnos a México. Se dice rápido, pero bueno, es toda la vida tramitando ese momento, que fue un momento, fue una semana, pero a veces puede ser menos que eso para que haya un trauma, ¿no? Y es muy evidentemente traumático porque, bueno, siendo niña uno no entiende qué está pasando. Los adultos están también traumatizados y desbordados de angustia porque tienen a sus hijos. Mis padres tuvieron que dejar casa, mi papá llegó con lo que tenía puesto, ¿no? Mi mamá no sabía qué meter a la maleta. Siempre digo, pesó más lo que se quedó fuera que la maleta, ¿no? Claro. Y luego también me he preguntado qué habrá metido en la maleta, porque nunca me enteré. Pero bueno, la cosa es que todos esos momentos son momentos que fueron generadores de muchísima angustia, mucho más
de la que la psique de una niña o un niño, incluso de un adulto, puede tramitar en ese momento. Son emociones que impactan, que golpean, que hieren, ¿no? Y en esa medida, pues uno va quedando marcada. La psique, ¿dónde está? Es invisible, pero sabemos que existe por los efectos, ¿no? Guardé una frase de ese momento que escribiste donde dice la niña, ¿dónde voy a meter todo eso que no cabe en la maleta? Exacto. La vida entera. La vida entera. Y bueno, además nosotros ya habíamos sufrido una migración, fue voluntaria y fue de otra manera, pero de todos modos fue, pues, para un niño, una niña pequeña, sufrir dos cambios de país, dos desarraigos es fuerte, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía un solo recuerdo de ese momento. Y fue a los 6 años. Y siempre, a través de mi propia terapia, ¿no? Yo le decía a mi psicoanalista, pues que no me puedo acordar prácticamente de nada, y no era tan chiquita. O sea, yo conozco gente que tienen recuerdos de los 2, 3 años. Entonces, bueno, cuando me fui convirtiendo en escritora, decidí que esa historia tenía yo que reconstruirla, ¿no? Entonces hice entrevistas, lo que en la escritura me fue surgiendo, lo que yo pude recuperar. Entonces armé, es como con pedacitos armé una historia, ¿no? Una historia que tiene que ver con lo que me pasó y con mis recuerdos. Pero donde uno aprende mucho de cómo se va fraguando ese momento traumático. Exactamente. Sí, ¿no? sí, para mí fue muy importante. Vamos a presentar nuestro fetiche, acompáñame tantito. Claro. Es la tan célebre pintura de las dos Fridas, una mujer dividida entre esas dos herencias que trae consigo. Dos culturas bien distintas, dividida entre lo que sabe de sí misma y lo que ignora de sí misma, también marcada por la suma de culturas que confluyen en su crianza, por la sociedad en la que vive, por los grandes acontecimientos en esa historia colectiva y por los acontecimientos específicos que atañen a varias generaciones de su familia. Y a partir de los legados que nos habitan, cada persona elige, intenta elegirse, parte hacia la búsqueda de sí misma. Y hay algo que me gustaría, porque creo que con esto que nos cuentas sí queda más o menos claro qué es un trauma. Quizá quieras darnos otros ejemplos. Sí, y bueno, pues hay muchos, ¿no? Muchas situaciones traumáticas, una muy, muy conocida, que además ha sido estudiada en relación a lo transgeneracional y a la manera en que eso se puede transmitir, es los ejemplos, pues, del Holocausto, ¿no? De la Shoah. Hay una psicoanalista que ha trabajado mucho, está viva, es israelí y argentina, ha trabajado con los nietos, bisnietos de los que estuvieron en campos de concentración. Y también algo que me ha interesado muchísimo es qué sucede cuando los nietos y las nietas de los nazis del otro bando descubren. Hay cosas apasionantes. Por ejemplo, uno de ellos que se convirtió al judaísmo y se fue a vivir a Israel, de tal tamaño era la culpa. Y en nuestra vida, así, en eso que nos sucede a todos, sin la gran catástrofe que significó la Shoah, por ejemplo. No, hay muchos ejemplos. Se me ocurre otro es un ejemplo más cercano también, que habría que ver qué pasó allí, pero por ejemplo, en un clan familiar en el que, digamos, a través de las generaciones, siempre hay un momento donde un niño, un hijo, se le da a otro miembro de la familia. Digamos, una pareja tiene un hijo, tiene 3 hijos, y alguno de esos hijos se le dan al tío, al primo, como que se da en adopción. A la abuela, sí. Y es un ejemplo, y pasa en muchas familias, donde viene de muchas generaciones, por ejemplo, que siempre hay un bebé que se entrega a alguien más de la familia. Y no es una vez, es algo que se repite. Y en ese árbol genealógico, por ejemplo, habría que indagar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en las generaciones? No siempre se puede saber así, no siempre hay esa digamos, transmisión tan clara, ni se puede indagar.
se indaga a través de la psique de la gente, ¿no? Que trae sus propias historias y va dando cuenta, porque lo traumático se enquista en la mente de las personas, ¿no? En el psiquismo, y aparece como si fuera un mensaje encriptado que hay que traducir, ¿no? Suena muy loco y muy raro, pero es como un mensaje, porque muchas veces esto ocurre sobre todo durante la crianza, porque uno dice, esta psicoanalista decía, pues ¿cómo se transmite lo traumático, no? ¿Cómo se transmite? Ese es el gran enigma. Y es como una radioactividad, dice ella. Es como que el recién nacido se pone en un campo radioactivo, porque el golpe del trauma es radioactivo. ¿Qué quiere decir? Impacta a la psique directamente, que la recibe por, no sé, una guerra, por ejemplo, o cualquier situación, ¿no? Una violación, lo que sea. Un incesto. Un incesto, un crimen, una vergüenza, lo que sea. Y esa psique, a su vez, oculta este evento, no lo habla, no lo trabaja, no lo elabora, porque es digamos, indigerible psíquicamente. Y entonces lo que hace es, al guardarlo, ese evento queda como enquistado, pero es radioactivo. ¿Y cómo es la radioactividad? Es una cosa rara, pero se transmite a través del silencio. Es decir, en la medida en que no se habla de eso traumático, eso sigue siendo poderoso en la psique de esta persona y eso tiene efectos en su vida y en sus vínculos. Entonces, si esa mujer, por ejemplo, va a criar a un bebé, eso tiene un peso en la relación de crianza y entonces el bebé lo va a recibir de alguna manera, porque hay cosas de las que no se habla, porque le ponen un nombre determinado. El del hermanito muerto, por ejemplo. Hermanito muerto. Tenemos una sección, Mariana, que se llama Las plazas y las voces. Vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas en las calles. La pregunta fue, ¿qué es un trauma para ti? Ok. Para mí un trauma es una situación que te deja una marca de por vida. Para mí un trauma es un suceso o acontecimiento que ocurrió en determinado momento y que deja una huella para el resto de la vida de una persona. Un trauma es un evento que tenemos muy fuerte que realmente no podemos superarlo. Sinceramente es algo que llevamos por muchos años, la verdad, mucho tiempo. El trauma es consecuencia de un evento o un hecho que pudo sucederle a X persona, ya sea hombre o sea mujer, y que puede acompañarlos todo el transcurso de su vida y puede tener consecuencias. Un trauma para mí es como un evento que nos ocasiona una cierta distracción, que nos mantiene ocupados en la mente y no nos deja hacer actividades cotidianas. Ese evento que ocupa nuestra mente. Yo te quiero poner un ejemplo así rapidísimo de mi familia. Yo tenía una abuelita que tenía lo que en aquellas épocas se diagnosticaba en Mérida y en la Ciudad de México como histerio-neurastenia. Y ella sufría muchísimo. Pero el punto es que siempre este sufrimiento se manifestaba como inexplicable. Yo ya estaba en la universidad cuando me enteré que esa mujer no solo había tenido 3 hijos, sino 4. O sea que había un niño muerto, un niño que se llamaba Ogier, del que se prohibió hablar. Desaparecieron todas sus fotos menos una, que apareció hace 10 años, ¿no? Tuve acceso a esa foto. Y era tan simple. Esa mujer que sufría había perdido un hijo, ni más ni menos. Nadie sabe de qué murió el niño y nadie sabe dónde está enterrado, ¿no? Porque pues ya muy adultos, entonces eran niños y no se transmitió ni siquiera eso. Y ahí me di cuenta de lo importante que es hablar las cosas, porque yo era una niña que veía un estallido de sufrimiento sin aparente razón o sin razón de ser, cuando en realidad ahí estaba el motivo. Se podría haber hablado. Claro, pero no se puede, María Teresa. El tema es ese, porque ese evento justamente tiene que haberle causado tanto dolor a tu familiar, un dolor tan grande. Muchas veces el dolor psíquico es más terrible que el dolor físico. Claro. ¿No? Es muy invasivo. Entonces, ese dolor tan grande es inenarrable, no se puede hablar, no hay palabra. Justo, el dolor se escurre a la palabra. El dolor siempre lo vamos a tratar de ocultar, básicamente el dolor psíquico.
¿no? Es más fácil decir, ay, me duele tal. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque es Pero el dolor socialmente de una- más aceptado es también decir, estoy enferma de... sí. Claro, el dolor de la pérdida de un hijo o una infidelidad o una muerte prematura de una pareja o un crimen o una violación, ¿no? Y genera tal irrupción en la psique, tal dolor, tal angustia, que impregna toda la vida del sujeto, pero además no hay palabra. Entonces, claro que se dice fácil, pero el dolor lo que es, se oculta. Ay, no me pasó nada, hombre. ¿Cuánta gente dice, no, eso no pasó, hombre, eso mejor lo olvido? Una de las cosas importantes al respecto es pensar que para que eso se pueda sanar y curar, sí es necesario hablarlo, es necesario recordarlo, lo cual se dice rápido y fácil, pero lleva mucho tiempo y mucho trabajo terapéutico, ¿no? Pero es tener derecho a aceptar el propio duelo. Totalmente. O sea, el duelo existe y el duelo hay que transitarlo. No hay, yo siempre digo que todos los atajos llevan al abismo. Cuando queremos taparlo, va a salir por algún lado. Lo mejor es, pero a veces ni siquiera el sujeto lo puede reconocer, ¿no? Claro. O no se siente validado para reconocerlo, no puede, ¿no? No se siente validado porque en el caso de ella fue una provisión. Se le prohibió, por ejemplo, hablar de Ogier. Y quiero decir muchas veces su nombre, sí, porque yo quiero que exista. Claro. Nos vamos a detener un momentito. ¿Cree usted que en su familia existe un trauma, un secreto, algo muy importante, oculto, no dicho, y que quizás sería importante conversar y analizar? Nuestra conversación continúa con el escritor y psicoanalista Mariano Osorio Gumá, el trauma transgeneracional. Entonces, nos estabas contando esta cosa de la transmisión. Sí, pensando también en esto que nos acabas de compartir, pensaba yo cómo si a veces hay un mandato de silenciar, ¿no? De silenciar eventos dolorosos. Pero yo siempre le digo a los papás, muchas veces trabajo con niños y hay eventos que son secretos familiares, que son cosas que se piensa que van a traumatizar al niño si se le dicen y que aparecen como secretos. Y finalmente los niños son una esponja, se dan cuenta de todo, para empezar. Pero además, siempre pienso y siempre digo que es peor guardar muchas veces ciertos secretos que apalabrarlos, porque cuando se apalabra, cuando empieza a circular la historia, somos seres de historias, estamos hechos de historias. Entonces, cuando se nos obtura la posibilidad de narrar un evento que nos concierne o que tiene que ver con nuestra existencia actual o transgeneracional, finalmente son eventos que nos afectan en nuestra vida. Si no podemos hablarlos, es como si nos dijeran, no, eso no... o sea, nos van coartando posibilidades. Pero además en esto que te conté, te lo quise contar porque de manera muy específica, yo me pregunté en un momento qué hubiera pasado si todas las personas alrededor hubiéramos podido abrigar, arropar a mi abuelita en lo que le había sucedido, pero además yo no hubiera crecido aterrada porque a las mujeres se les cae encima el mal de nervios, porque así se decía, claro, que se genera quién sabe cómo. Claro. Yo hubiera entendido que mi abuelita tenía un duelo. Entonces, creo que eso explica cómo este silencio generacional nos puede hacer crecer en miedos que no son necesarios. Y fíjate que además eso es algo importantísimo también decir, ¿no? a la audiencia, ¿no? Que eventualmente tiene que haber alguien en alguna generación que ponga palabras a eso. En este caso tú estás empezando a narrar la historia, estás investigando, estás queriendo ponerle palabras, quién era, le dices el nombre, qué pasó, cómo murió, ¿no? Estás sanando, digamos, a los fantasmas, por decirlo así, ¿no? A los viejos. Hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Hay que honrarlos. Y hay que cobijarlos y hay que narrarlos, ¿no? En mi familia, del lado chileno, es una familia muy, muy cerrada, que no habla nada. Mi papá era así, no decía nada, no sé qué. Yo por suerte salí al revés, pero mi hija cuando viajó a Chile, hizo un viaje de mochilera,
mi hija Camila, la segunda de 2, llegó a esta familia y un día me habla por teléfono y me dice, oye mamá, muchas gracias. ¿Por qué? Por psicoterapiarte tantos años, porque tú sí dices las cosas, aquí nadie dice nada. Todos se lo callan. Ella se dio cuenta que había alguien en alguna generación tiene que parar. Tiene que trabajar en sí mismo los dolores transgeneracionales o abrir los secretos, porque si no, el secreto es como una masa que queda en la psique y que empieza a oler feo, ¿no? Sí. Empieza a apestar, empieza además a ser radioactivo y a difuminar su cochambre, digamos, en las psiques de las otras generaciones, de maneras que no se pueden explicar aquí ahorita, porque son muy complicadas, pero que los terapeutas podemos dilucidar y vislumbrar y ver qué está ocurriendo cuando nos traen a un niñito. Muchas veces yo ya me doy cuenta y digo, ¿hay algún secreto aquí? Que no, o sea, se lo pregunto a los padres, ¿no? Y, ay, ¿cómo supo, doctor? ¿Es usted bruja? No, el niño sí lo sabe de alguna manera. Y cosas, además de muchos tipos, como niños de inseminación artificial que no lo sepan, ¿no? Secretos que no es el hijo de la madre o del padre, cosas que se van como... que se van permeando finalmente, ¿no? Y hay que ver cómo decirlo, y hay que ver cuándo decirlo, ¿no? Y de qué manera decirlo. Los niños necesitan saberlo también y necesitan, porque así van a sanar mucho mejor y van a crecer mucho más sanamente, pudiendo hablar abiertamente de cosas que tienen que ver con la muerte, con la sexualidad, con la pérdida. Eso es parte de nuestro ser humano, ¿no? Somos humanos y sufrimos y nos dolemos. Nadie está exento de eso, ¿no? Estas paradigmas de felicidad absoluta son horrorosos porque justo omiten esta parte y se empiezan a generar cosas muy escalofriantes, ¿no? Sí, a veces pienso que es obligación muy de nuestra cultura mexicana de ser felices a ultranza y de el échale ganas no nos permite darnos el espacio para eso que es mejor sanar. Sí. Vamos a ir otra vez a nuestros sondeos, las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿crees que los traumas nos dificultan la vida? ¿Cómo? Sí creo que los traumas puedan llegar a dificultarte en tu vida porque si no lo sabes manejar, puedes estar involucrado en esa situación de sufrimiento, de dolor por siempre. Considero que los traumas sí pueden afectar el desarrollo de una persona, ya que si no son tratados de manera adecuada pueden interferir con la vida diaria. Pretendemos ser una persona, pero no nos permite ser realmente libres, por decirlo así, porque precisamente el trauma que cada quien trae no lo superamos, no queremos separarlo y a veces tampoco queremos que nos ayuden, como que nos cerramos a nuestro yo puedo y yo lo puedo arreglar, y la verdad no es cierto. Sí, creo que pueden complicar la vida porque no permiten desenvolvernos, no permiten llevar a lo mejor ciertas actividades, se pueden presentar inseguridad, temor. Yo creo que lo más práctico sería ver, me imagino, un psicólogo. O sea, ir con un psicólogo, expresarle o exponerle su problema, y aunque sea muy difícil, cada quien tiene un problema muy diferente, tratar de abrirnos, porque la idea sería mentalmente ser libre, sacar toda esa como costal que traemos encima, sacarlo y tratar de ser libre, porque al final lo difícil en este mundo es ser feliz. Mentalmente ser libre, eso me gustó, lo más posible. Lo más que se pueda. Me estabas mencionando el tema de la migración y el de la desaparición forzada como eventos traumáticos. Yo creo que nuestra sociedad está muy lastimada y es una urgencia de salud pública trabajar colectivamente con los grupos migrantes y con los familiares de desaparecidos. Es un número escalofriante. Ya rebasamos a las desapariciones que hubo en la dictadura militar en Argentina hace mucho tiempo, ya la triplicamos. El tema es que eso va dejando como un agujero en lo social y hay un trauma muy profundo y necesitamos socializar el trauma, hablar, porque, claro, como es de otros, a mí no me toca, a todos nos toca. Y no es porque nos toque, porque nos vaya a pasar o esperemos que no, ¿verdad? Pero
pero sí nos toca porque socialmente esto tiene una repercusión en el sujeto. No somos individuos que estamos exentos, ¿no? Aislados. Siempre la relación con el otro está ahí permanentemente. Y lo que está pasando es que hay un trauma social muy profundo por la violencia que hay, que ha habido en los últimos muchísimos años, y que esto no se ha elaborado, no se ha trabajado a nivel ni individual ni colectivo. Entonces hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Para socializar, para palabrar las vivencias, para tratar de frenar, evidentemente, lo que ha estado pasando, pero también para acompañar a la gente que lo está sufriendo. Porque pasa lo mismo que con cualquier trauma. El dolor se oculta la palabra y la gente no quiere saber, no pregunta. Entonces, claro, las redes de colectivos que se han hecho para hablar de esto, para acompañarse, son muy sanadoras en ese sentido, porque son grupos casi siempre de mujeres que están viendo qué hacer con este agujero que deja a un familiar a quien no se le puede dar sepultura o que no se sabe si está vivo o muerto, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso me parece que es una marca social que no pasa solo por el consultorio del terapeuta, sino que pasa por el aquí y a la hora de la cotidianidad de todos, y que sí es importante inventar maneras de trabajar en colectivo, ¿no? Clubes de lectura, no sé, pero para trabajar estos temas, ¿no? Como biblioterapéuticamente, en fin, hay muchas modalidades, hay mucha gente que está haciendo cosas. Pero para poder hacer todo eso, que sería como la búsqueda de la solución, primero tendríamos que aceptar quizá que nos está sucediendo, a nosotros como sociedad, y no como tú muy bien dijiste, eso sucede allá, quién sabe en dónde, a mí no me toca. Exacto, le sucede a mucha gente y nos está sucediendo. O sea, somos un colectivo, somos una sociedad, y el tema es justo poder tratar de también empatizar también. ¿No? La gente se ha vuelto muy de piedra con muchas cosas. También porque son defensas psíquicas, ¿no? El dolor del otro no quiero que me toque, no me vaya a descomponer mi tingladito y mi teatrito. Pero tarde o temprano eso toca, ¿no? De alguna manera, directa o indirectamente, ¿no? Pero además, ¿qué clase de sociedad estaríamos construyendo en la negación del dolor tan hondo de otras personas? Exactamente. O sea, ¿quiénes somos como personas si estamos actuando así, ¿no? Habría que mirarnos en un espejo. Exactamente. Entonces, bueno, ahí hay toda una dimensión del trauma que hay que considerar, de lo traumático, y que además no se queda en la persona o el grupito, que es un grupotote a los que le pasó, sino que trasciende transgeneracionalmente. Estoy hablando de las desapariciones forzadas, pero también está del otro lado toda la población que está metida y sumergida en el ácido de la violencia, digamos, como perpetradores de violencia, que esos también vienen de historias de puro trauma y que ahora se replica en violencia. Ellos perpetran la violencia porque finalmente también vienen de situaciones traumáticas y muy traumatizadoras, ¿no? Niños sicarios, todas las historias que ya sabemos. No, pero cuéntanos. Bueno, son historias de niños que han sido perpetrados, violentados, que han sido hipertraumatizados y se han monstrificado porque han necesitado hacer en su psique una gran coraza donde, digamos, no hay empatía, no hay dolor propio, no hay dolor ajeno, ¿no? Y entonces son los perpetradores, son la carne de cañón del crimen organizado también, ¿no? Como una red que pues, está lleno, es una sociedad traumatizada, está lleno de niños vulnerables. De cadenas generacionales de abandono. Generacionales. Entonces, esto no es que se va a quedar en esta generación, no es esto, sigue en adelante. Y a lo mejor tú como ya siguió. Claro, la Revolución Mexicana, mencionaban en uno de estos cápsulas, pero quién sabe de dónde viene, ¿verdad? Pero bueno, hay que parar. En algún momento, la tarea de cada quien, porque uno dice, el monstruo es muy grande, sí, pero solo colectivamente podemos, como le hizo Hércules cuando se enfrenta a la hidra, que es el monstruo de las 1000 cabezas, va solo porque él es muy fuerte y quiere romper las cabezas,
pero dice, no, solo no voy a poder, pensando que la hidra es la violencia, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces le dice a su primo, oye, Yago, vente y ayúdame. Mientras yo le corto una, porque además a la hidra por cada cabeza le salen 3, que es como la violencia. Y entonces yo le corto la cabeza, tú tienes que cauterizar la herida, porque si no se cauteriza la herida, el monstruo es infinito. Entonces, eso es lo que hacen y así vence a la hidra Hércules. Y es un mito que me encanta porque es una gran metáfora de lo que ocurre socialmente. Si no se hace entre 2, 3, 4 un colectivo, es imposible frenar esto que es interminable como las cabezas de la hidra, ¿no? Nos detenemos un momentito, Mariana, por favor. Va una frase de Simone Weil. El dolor y el sufrimiento son como una moneda pasada de mano en mano hasta que llegan a alguien que los recibe, pero no los transmite. Regresamos en un ratito. Seguimos con nuestro tema de hoy, el trauma transgeneracional. Mariana, me estabas recordando con lo que decías, un texto, una conferencia que escuché de Elena Saola. Ella se especializa en el estudio de las infancias y las adolescencias y había entrevistado a un joven sicario muy, muy joven y le dijo, bueno, pero ¿por qué mataste a alguien? Y él dijo, a ver, mataron a mamá y a nadie le importó, yo me quedé solo, nadie se ocupó de mí. Si mi vida no le importa a nadie, ¿por qué a mí me importaría la vida de los otros? Y es una declaración terrible y verdadera y es efectivamente esto del tema de hoy, ¿no? Sí, seguramente ese chico, o sea, nunca encontró un vínculo que le permitiera reeditar ese suceso traumático, ¿no? Porque finalmente... Un abrazo que lo sanara, una escucha. Una escucha, sí. Alguien que lo pudiera rescatar humanamente, ¿no? Como ser humano, como alguien que está sufriendo, que pudiera mirarse en eso. Y bueno, claro, entonces queda lo que se asienta ahí es el dolor, ¿no? La posibilidad de que haya un otro que reconoce el dolor, ¿no? Que alguien está viviendo, puede ser pues, el día y la noche de diferencia, ¿no? Puede ser una salida para alguien, ¿no? Claro, porque es difícil pedirle empatía, ponerse en los zapatos de otra persona a alguien que siente que nunca han sido empáticos con él, ¿no? Sí, y yo creo que a eso me refiero con socializar el trauma, ¿no? Es decir, la posibilidad de hablarlo con otro o otros, no es que lo vayas a decir. A mí, por ejemplo, el tema con Tal vez vuelvan los pájaros, la novela, fue súper terapéutico para mí. Cuando la gente me invitaban a hablarlo en un lugar y podíamos hablar de eso de manera muy abierta, de la vivencia, de cosas que muchas veces cuando yo entrevisté a mis familiares, a los amigos chilenos de mi generación, y no obtuve casi ninguna palabra. O sea, no podían hablar de ese momento. Y claro, bueno, con tirabuzón. Y entonces eso se va cuando la gente recibe, te escucha y entonces uno va como que la cosa se va sanando, ¿no? Se va cauterizando la herida. Y a veces hay redes y grupos que pueden hacerlo en grupo, ¿no? Justo en las cárceles, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Así, si uno dice, creo, bueno, que uno va descubriendo que creo que en casi todas las familias hay estos secretos familiares, sí. No necesariamente llevan al trauma, pero los hay. ¿Qué podemos hacer? Si uno piensa, sí, algo así nos está haciendo tanto ruido en nuestra familia, tanto ruido interior, que todo lo dejamos en silencio. Sí, el tema es eso, o sea, ¿qué se hace? Puede ser en una familia, o puede ser en un grupo más grande, ¿no? Las familias tienen sus códigos, ¿no? Códigos de silencio, códigos de, digamos, de lealtades, ¿no? De lealtades que pueden hacer a costa de una misma. Que pueden ser a costa de la persona, claro. Es decir, yo no tengo que hablar de la infidelidad de mi padre o o que maltrató a mi madre, por decir un ejemplo, o de un incesto o de cierta situación criminal en algún sentido,
o de Pero, a ver, vergüenza. te voy a preguntar un ejemplo, haz de cuenta. La hija o que no puede hablar de las infidelidades del padre, pero que lo sabe, no puede, a su vez, en algunos casos, caer en buscar hombres infieles. Por supuesto, ese es un gran ejemplo. O sea, puede buscar, o por ejemplo, puede sufrir celotipia, ¿no? Claro. Porque está pensando que su pareja le va a ser infiel, o incluso empujar a su pareja que le sea infiel. O sea, puede haber muchas variantes, no hay una, ¿no? Pero porque fue traumática esta experiencia de, ¿no? De ver o de saber la infidelidad que es tan común del padre, sobre todo. Y claro, está buscando digamos, a un hombre que se parezca, o aunque no se parezca, hace que la situación de alguna manera se replique como una escena que ella trae implantada en su psique y que la vuelve a repetir porque no la ha elaborado. Sin saber. Pero al mismo tiempo toda esta parte de la repetición, porque muchas veces cuando la gente dice, ¿por qué con cada pareja hago lo mismo? Soy un tonto o una tonta. A mí sí me hace importante aclarar que repetir lo que se dice es una manera de intentar sanar. No la mejor, hay que trabajarla, sí, pero es un intento. Claro, pues. Pero pasan muchas cosas, María Teresa. Por ejemplo, casos, esto es muy frecuente, donde en una generación hubo un abuso sexual, ¿no? En la infancia del sujeto, por ejemplo, en la generación de los abuelos o bisabuelos incluso. Y entonces, en la siguiente generación vuelve a haber un abuso sexual, en la siguiente generación vuelve a haber, o sea, en distintas situaciones. Y entonces de repente llegan a la consulta gente que dice, es que yo estoy haciendo todo para que no haya abuso sexual con mi hijo. Y hacen tal cantidad de cosas que termina habiendo un abuso sexual. O sea, cuando no se trabaja, ¿no? Cuando, o ya pasó, ¿no? Entonces, hay algo allí donde esto se repite de maneras extrañísimas y sale muchas veces a veces el tiro por la culata, ¿no? Gente tan obsesiva en cuidar al hijo que no haya abuso que termina habiendo un abuso de alguna manera, psíquicamente o a veces hablando. uno trata de evitar, por ejemplo, la repetición de elegir algo parecido al padre o a la madre y muchos años después termina diciendo, me casé con mi mamá. Exacto. Es decir, en ese hombre que elegí y que era tan diferente en absolutamente todo, de fondo, me casé con mi mamá. Exacto, exacto. O, por ejemplo, repeticiones que no son tan obvias. Esa no es obvia, ¿no? Esa no es obvia. O sea, me casé con mi mamá o me casé con mi hermano, ¿no? Sí. Pero otra, una que también es interesante es cuando te das cuenta que en el vínculo entre madre e hijo, la madre o hija, la madre está repitiendo su vínculo con su padre. Es decir, el hijo o la hija es el padre. Entonces el hijo se vuelve autoritario, la maltrata y la señora dice, pero ¿por qué me salió así? ¿No? Me salió así. Y entonces, si yo soy tan buena onda, y entonces uno va indagando, inconscientemente está replicando un tipo de vínculo que fue traumático, ¿no? Porque el padre era autoritario, maltratador, y entonces los niños reciben esta información, ¿no? Y le conceden el deseo a la madre de ser su padre, pero de la misma manera. Exacto. Entonces, si no se hace consciente... O ser una especie de sustituto del marido. O también ser un... es bien común. Eso es muy complicado también, ¿no? Sí. Entonces, el niño recibe la información de que él tiene que ser el hombre de la casa, ¿no? Y eso para un niño es muy traumatizante. Exacto. ¿No? Siendo chiquito, que se tenga que hacer... Y confuso, que tenga que dormir con la mamá cuando el papá no está, o se fue el papá y él tiene que hacerse cargo. De esas historias está lleno... Nuestras vidas. Nuestras vidas. Tenemos nuestra sección, la esquinita de lecturas y películas. Entonces nos vamos con una recomendación. Bueno, ya hablamos de los libros de Mariana, que los recomiendo muchísimo. Y, a ver, la canción de Salomón en el tema del trauma y la repetición de la escritora afroamericana Toni Morrison comienza en los guetos afroamericanos de los años 60 con un hombre que intenta borrar su historia como descendiente de personas esclavizadas y su hijo, que hace la elección contraria, se rehúsa a negar el traumatismo que lo precede y se lanza a un viaje a la búsqueda de su historia familiar, reivindicando el legado de sus ancestras y ancestros. La novela recrea 4 generaciones. Este es muy apasionante, es ensayo, historia y trauma, la locura de las guerras, de los psicoanalistas François Davoine y Jean-Max Godiller. Correr el tupido velo, de Pilar Donoso, la hija del escritor chileno José Donoso,
uno de los integrantes del boom latinoamericano. Se supone que Pilar quiso escribir una biografía de su padre y ella escribe que su padre así se lo pidió, pero es más bien el recuento de su muy conflictiva y ambivalente relación con él. Pilar leyó durante 7 años el diario íntimo de Donoso, que está en la biblioteca de la Universidad de Princeton. ¿Quién querría, qué hija querría saber tanto? Publicó su libro en 2009 como un intento de liberación, según ella dijo. Pilar se suicidó en 2011. Incendios o La mujer que cantaba, de Denis Villeneuve, tomado de la obra de teatro de Wajdi Mowabat Nawal, una mujer libanesa sobreviviente de la guerra y exilada en Canadá, muere y deja a sus hijas gemelas el compromiso de entregar 2 cartas. Una para el padre, que ahí se enteran de que sí está vivo, y otra para un hermano que no sabían que existía. Hacen un viaje al país de origen de su madre y descubren el muy terrible secreto que provocaba el sufrimiento de esa madre. Esa mujer a la que le habían arrebatado a su primer hijo. Esa mujer que cuando estaba prisionera y era torturada todos los días, cantaba en su celda. Está en Prime Video, en la sección de películas que se tienen que alquilar aparte. Ahí aparece. Memorias de Antonia, de Marlene Gorris. Sara, la bisnieta de Antonia, narra retomando las historias de su abuela, la vida de 4 generaciones de mujeres de una familia. Comienza cuando Antonia sabe que se está despidiendo. Es el último día de su vida. Y esto, justo el tema de la migración de la que tú nos hablabas, Mariana, Mi familia, My Family, así se llama tal cual, dirigida por Gregory Nava. El productor fue Francis Ford Coppola. La historia de 3 generaciones de una familia de orígenes mexicanos que parte desde el primer hombre que emigró a Estados Unidos y se casó con una mexicana que vivía allá. La historia la narra Paco, el hijo mayor, que es Edward James Olmos, ese actor que hizo un extraordinario papel, no sé si recuerdan, Zoot Suit. La película de Pachucos, que es otro clásico del cine chicano. En un momento, el hermano mayor explica el lugar del hermano menor, que tenía problemas con la justicia, se le fue un balazo, en fin. Cito, es él quien carga con toda la rabia, con todo el odio. Es él quien lo trae por dentro para que los demás podamos vivir tranquilos. Ese lugar que a veces se le da... El chivo expiatorio. El chivo expiatorio el chivo de la familia, expiatorio, el ¿no? que se enferma. Cómo se deposita muchas veces en un bebé, por ejemplo. Toda una carga, muchas veces transgeneracional. Sí. ¿Hay algo más que nos quieras comentar? Porque se nos acabó el tiempo, Marianita. Ay, pues muchas cosas. Vas. No, bueno, que me parece que hay mucho que leer y que pensar sobre estos temas y que está lindo que lo podamos socializar aquí para que la gente también se prenda y pueda seguir investigando investigando sus genealogías, porque seguramente eso los van a sanar y les va a permitir pensarse de otra manera y desde otros lugares, ¿no? Pues muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y pues hoy tuve la oportunidad de abrazar a Ogier, el tío que me tardé tanto en saber que alguna vez existió, y eso me conmueve mucho. Pues muchas gracias al escritor y psicoanalista Mariano Osorio Gumá por compartirnos sus conocimientos y su análisis. Gracias a ustedes por arroparnos. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.